Don Alirio Alfonso, pues también metido en el comité que permitió en 1984 la constitución o la erección del territorio de Santa Rosa del Sur como municipio. ¿Qué recuerda de esos tiempos? ¿Cómo fue esa batalla? Pues Santa Rosa, en esa época era Santa Rosa de Cimití, era un corregimiento del municipio de Cimití y como tal pues todo dependía de los aportes que mandara el alcalde de ese entonces, que durante muchos años, alrededor de unos 14, 15 años, hubo un alcalde que se llamaba Luis Napoleón Barba López. Él era elegido pues como político de Cartagena y durante ese tiempo entonces Santa Rosa era su fortín para mostrar. Cimití, un municipio extenso en territorio, llegó a ser Cimití, la parte de Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa del Sur pertenecían a Cimití y la economía de Cimití dependía mucho de las regalías que recibía Cantagallo. Posteriormente se independiza Cantagallo ya como municipio, lo hace posteriormente San Pablo. Cimití queda con Santa Rosa, que viene siendo como el pueblo de mostrar por su crecimiento, pero ya en el año de 1980 habían líderes aquí que estaban comprometidos con el progreso y nace la necesidad de crear el nuevo municipio. Se trabajó arduamente, hubo un comité que fue el encargado de promover esa idea. Había que conseguir recursos, se hicieron bazares, se hacían recolectas, se iban a las veredas, la gente aportaba gallinas, aportaba ganado, aportaban cualquier objeto de valor para la conformación de ese comité, de ese fondo que sirviera para los gastos que eso dependía. Ya posteriormente, en el año de 1983, se vincula la Universidad de Cartagena, manda unos alumnos para que hagan el estudio socioeconómico y empieza como a tomar forma ya la creación del municipio como tal. Aquí hubo personas muy comprometidas, el caso de Rudecindo Ariza, de la señora Otilia Pardo, que para esa época logró ser diputada a la Asamblea, entonces había como un punto de apoyo político para lograr ese objetivo. Y muchos otros amigos aquí del casco urbano, don Cosme Tarazona, la familia Delgado, ahorita se me escapa un gran número de amigos, don Antonio Burgos González, un personaje aquí que fue el primer alcalde nombrado por el gobernador del municipio de Santa Rosa del Sur, estaban comprometidos y se logró conseguir, después de muchas batallas políticas, se logró conseguir que Santa Rosa fuera creada municipio, siendo, creo que era el secretario o el presidente de la Asamblea, un señor Arrázola, el presidente de la Asamblea Departamental de la UMA, Alejandro Arrazola Carrasquilla. Alejandro Arrázola Carrasquilla, y se logró como caso curioso que esto fuera municipio con el apoyo de un número considerable de liberales en Cartagena, siendo Santa Rosa un pueblo netamente conservador. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos, el desarrollo de esa nueva institucionalidad? Santa Rosa pues se ha caracterizado siempre por el liderazgo de sus gentes y ya siendo municipio pues había un compromiso muy grande porque se crea un nuevo municipio, pero no hay la estructura económica. Tiene que crearse todo y se empieza a trabajar arduamente en esa parte. El municipio como tal era un pequeño caserío, no había pavimento todavía, no se había pavimentado ninguna calle, muchas aguas sucias por la calle, todo destapado. Pero ya para el año de 1991-92 se pavimenta la primera calle, que es la calle del comercio o calle de la emisora. Fue la primera calle que se logró pavimentar y a partir de eso se viene ya el pavimento como tal. Al pavimentarse, lógicamente que vienen unas obras de infraestructura como son los alcantarillados, el acueducto, que es otra obra que merece mención aparte, la construcción del acueducto. Y a medida que va avanzando el pavimento, pues se va construyendo alcantarillado, se va remodelando redes y se va haciendo también al mismo tiempo el alcantarillado, con una particularidad de terreno que tiene vertientes para todas partes y que desafortunadamente pues va a crear un problema de contaminación que lo tiene directamente Cimití. ¿Por qué? Porque las aguas negras van a la Ciénega, muchas van a la Ciénega y las otras van directamente al río Magdalena
que a todos nos afecta de una u otra forma. Este crecimiento de Santa Rosa pues viene ya aparte de la parte de construcción de vías. Se empieza ya a arreglar la vía de entrada que es Santa Rosa Cimití del Cerro. Se empieza la remodelación aquí de las calles, se empieza a construir la alcaldía municipal, ya los colegios, se empieza también el Colegio Alfredo Nobel a hacer una nueva sede y vienen otras obras muy importantes que contribuyen al desarrollo de Santa Rosa. Pero todo gracias al empuje de la gente, del aporte que ha hecho teniendo este municipio como propio, siendo nosotros la mayoría extraños. Bueno, una de las motivaciones de los asentamientos, el asentamiento de Santa Rosa del Sur, fue muchas personas huyendo de la violencia política en otras partes. Llegan aquí, se encuentran con un remanso de paz y de trabajo, pero les sobreviene con el curso de los años la violencia insurgente, ELN y FARC. ¿Cómo se vivió eso? ¿Qué tanto sirvió, qué tanto entorpeció para la consolidación del municipio de Santa Rosa como una institución progresista? Bueno, sí, como lo relató usted anteriormente, Santa Rosa confluye con una variedad de gentes venidas de diferentes partes del país, boyacenses en su mayoría, santandereanos, otra gran parte de santandereanos, cundinamarqueses, antioqueños, aquí hay de todas partes del país. Pero básicamente venía la gente huyendo a esa violencia bipartidista de los años 48, de Boyacá, de San Luis de Gaceno, de Rondón, de Miraflores, toda esa región mucha gente se desplazó para acá. Y de Santander, la gente de Río Negro, del Playón, de San Vicente de Chucurí, muchos vieron en el sur de Bolívar como un sitio nuevo. Para el año del 60, 59, 60, 70, todavía habían sitios cerca de colonización, a 3, 4, 5 horas podía llegar la gente y marcar un determinado número de hectáreas y se hacían al terreno. Entonces había como un incentivo de que había una tierra que era virgen para trabajarla y la gente se fue asentando poco a poco. No solamente venía gente huyéndole a la violencia, también venían otros violentos que venían huyendo de sus problemas y llegaron aquí a Santa Rosa del Sur, que igualmente generaron problemas en la población. Pero ya con la parte de los grupos insurgentes al margen de la ley, hay historias bastante tristes que uno pensaba que en algún momento iban a acabar con el desarrollo del pueblo. Recuerdo la primera toma guerrillera, estaba estudiando en Bogotá. ¿Qué año? Eso fue el 6 de mayo de 1976, fue la primera toma guerrillera. Se tomaron el puesto, como 2, 3 policías muertos, los otros se rindieron. La segunda toma ya fue como a los 10 años, fue exactamente en el 86. Y habían algunas escaramuzas así de hostigamientos, pero la más salvaje, la más sangrienta de esas tomas se presentó el 15 de agosto del año de 1991. 11 guerrilleros muertos quedaron en el marco de la plaza y aparte entre civiles, 2 médicos del pueblo que fallecieron, más de 22 muertos quedaron esa noche en ese ataque, en el cual el pueblo quedó totalmente destruido. El cuartel de la policía, de sus alrededores, todo quedó convertido en cenizas. No estaba esa noche afortunadamente aquí en el pueblo, pero sí estaba toda mi familia. Al siguiente día, el 16 de agosto, llegué yo a las 10 de la mañana y eso parecía las historias que uno ve por televisión en cualquier sitio de combate, sitio de guerra, como había quedado el pueblo totalmente destruido. Pero ¿qué tiene de importante todo esto? Que la gente, a pesar de tantas malas experiencias, salió adelante y se construyó el pueblo de nuevo y se continuó con las labores normalmente. Y es así que cada quien desde su punto de vista aporta lo que puede para el crecimiento del pueblo. ¿Qué grupo insurgente fue el que protagonizó los ataques? Aquí tuvimos desafortunadamente la mala suerte de contar siempre con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que fue los mayores protagonistas de estos ataques a Santa Rosa del Sur.
En los primeros, en el 76, se hablaba de Fabio Vázquez Castaño, que fue la primera figura que nació prácticamente de este grupo subversivo, y estuvieron en esa primera etapa de ataque aquí en Santa Rosa del Sur. Bueno, viene después la segunda y también muy dolorosa etapa de violencia, los paraguayos, los paramilitares o los paracos. ¿Cómo se vivió eso y qué incidencia tuvieron en el desarrollo de la cotidianidad de esta región? Bueno, todos estos factores de violencia que hemos vivido aquí, bueno, uno afortunadamente estuvo muy al margen de esas situaciones y es así como todavía estamos para contarlo. Ese grupo de las AUC están llegando a Santa Rosa del Sur en el año de 1996-97. Y pues se genera otro tipo de violencia. ¿Por qué? Porque unos vienen a castigar a los otros. Entonces llegaban las autodefensas si había algún colaborador de la guerrilla, pues querían tomar las represalias o alguien los acusaba que era colaborador e inmediatamente lo iban ajusticiando porque pertenecía a determinado grupo. Fue una época muy difícil, 98 hasta el 2000, 2002 que se hacen las desmovilizaciones, pero hay algo importante que resaltar y es la unidad del pueblo. Hubo mucho rechazo a esos grupos, no faltó personas que se vincularon, que estuvieron apoyándolos, pero en su gran mayoría estuvo en contra de esto y fue así como aquí no llegó a haber afortunadamente masacres en gran cantidad, había 1 o 2 muertos, pero pueblos como San Pablo, que en una noche mataron a 11, 12 personas en un ataque a un grupo de personas que estaban en un billar, eso es tremendo. Aquí esa situación no presentó, pero sí selectivamente iban creando esa zozobra en la gente. En alguna ocasión mataron a un señor por robarle unos elementos de oro que tenía. La gente se fue en contra del grupo alzado en armas y le quemaron el sitio donde estaban, quemaron un hotel. Eso generó otro problema, una lista de personas que atacaron el hotel. Por parte de las autodefensas crearon una lista y empezaron a tomar represalias contra ellos. En este sitio, en Las Palmas, hubo muchas reuniones después. Colocaron como un castigo, una multa al pueblo que tenía que reunir 20 millones de pesos para pagar los daños materiales que se habían hecho al hotel y dieron un plazo de 3 días. Increíble, la gente se hizo unas rifas, la gente aportaba de a 500.000, de a 1.000.000 de pesos, de 200.000 y en 3 días se logró reunir esa plata para pagar los daños que se habían hecho al hotel y crear una comisión para que hablaran directamente con el grupo al margen de la ley para que dejaran de matar la gente que tenían en la lista, más de 30 personas. Bueno, la última etapa, BACRIM, bandas criminales. En las últimas horas, pues, dentro del desmonte de la organización criminal del Golfo, Santa Rosa del Sur también ha sido objeto de algunos operativos de esto. ¿Cómo se ha vivido eso? ¿Qué cree usted que va a pasar en la zona ahora que hay acuerdos de paz suscritos con la FARC, en marcha con el ELN y el desmonte por vía judicial de las BACRIM? ¿Qué va a pasar con el territorio que ocupaban esos grupos? Pues aquí se presentó un caso muy particular y que fue que le permitió a uno de nuestros dirigentes ser alcalde. Tendré que hablar necesariamente de el señor José Melesio Sendales, un boyacense curtido por los años y por la experiencia de la vida. Se enfrentó, llamémoslo así directamente, a estos grupos al margen de la ley y es así como el 30 de octubre del año 2005 en este establecimiento, Las Palmas, donde estamos haciendo esta entrevista, siendo las 7 de la noche del día 30 de octubre, un grupo de paramilitares llegaron a matarlo, por decir así. Él estaba con don Jaime Sendales, hermano de él, y habían con acompañantes, habían 3 militares, un policía y 2 del ejército. Fue algo horrible lo que ocurrió en este establecimiento, granadas, fusiles, pero con el favor de Dios no pasó nada. Ese día estaba mi hija aquí en el negocio, estaba mi esposa, estaban los empleados atendiendo y afortunadamente fueron solamente un militar herido en una pierna. Don Jaime Sendales sí
tuvo la mala suerte de que una esquila de granada le llegó al cerebro, a la cabeza, y quedó inválido, pero no pasó más nada. A partir de ese momento, el amigo José Sendales se lanza a la alcaldía y en una votación abrumadora saca más de 7.600 votos y es electo alcalde. Y toma como las banderas de defender a Santa Rosa del Sur, ya como institucionalidad, siendo el alcalde, con la policía y el ejército pues se organizan para que en Santa Rosa no hubiera un solo delincuente de esa magnitud. Violencia genera violencia, desafortunadamente, pero fue la única forma de combatir esos grupos, y durante 4 años y posteriores no ha habido una presencia arraigada de estos grupos al margen de la ley aquí en Santa Rosa. Santa Rosa es una vía de entrada y una sola vía de salida. De ahí que para esas bandas criminales, como se llaman las BACRIM, no les ha sido fácil llegar aquí a sentarse. ¿Por qué? Porque solamente hay una salida y una entrada al pueblo. Y en este momento vivimos, afortunadamente, una relativa calma desde hace unos 8 años atrás, lejos de esos problemas con estas bandas criminales y al margen de la ley. Tenemos sí el problema que lo tienen muchos municipios de Santa Rosa del Sur, que es la base del cultivo de la violencia, que es los cultivos ilícitos en la región, que desafortunadamente el Estado todavía no ha sido capaz de combatirlos. Se han buscado formas de erradicación, de interdicción, como el caso de empresas como Aprocasur, que han sido modelos para cambiar esos cultivos ilícitos por un cultivo productivo, pero poco a poco se ha logrado ir consolidando estas empresas, y mientras se deje de cultivar la base, el caldo de cultivo para la violencia, para los negocios ilícitos, desafortunadamente vamos a tener problemas aquí de presencia de grupos que buscan alimentarse con ese producto. Bueno, en medio del conflicto y también como su principal vector, la temporada del boom de la coca, ¿cómo se vivió? Lo bueno y lo malo que le dejó al pueblo. Hombre, decir que algo bueno, usted sabe que donde hay esos dineros, ahí se genera de todo, mucha delincuencia, se corrompe como todo la niñez, se violan las mujeres, el dinero fácil compra todo, y cuando se compra todo pues es muy difícil. El Papa lo dijo en su última visita: el diablo entra por el bolsillo, y ese es un problema que genera mucha violencia, desafortunadamente. Que haya dejado cosas positivas la gente que invirtió de pronto su dinero, que estuvo no llamémoslo así, en la mafia, que invirtieron su dinero, que aprovecharon para que sus hijos se educaran, que salieran a estudiar, de pronto lo positivo, porque el resto, estos dineros no dejan desafortunadamente nada bueno. ¿Algo más que acotar? No, agradecerle a usted ese interés por rescatar esa parte de historia de muchos personajes. No soy de pronto el más viejo de Santa Rosa del Sur, pero sí tuve muchas cosas que contar, y en algún momento esto puede servir para que alguien recuerde de cómo era, cómo fue y cómo se logró consolidar un pueblo como Santa Rosa del Sur, que es de progreso y que en este momento, gracias a Dios, respiramos bastante paz.